Entramos en la recta final de la campaña de las elecciones vascas que se celebrarán el próximo domingo y lo hacemos con un empate técnico entre EH Bildu y PNV y con la incógnita de qué hará el Partido Socialista, un Partido Socialista que es el máximo responsable de que los herederos de ETA hayan entrado por la puerta grande en las instituciones. La semana pasada ya pusimos sobre la mesa algunas de las claves más importantes de estos comicios, lo hicimos con la ayuda de Cayetano González y de Javier Arias Borque en un programa que pueden seguir viendo en YouTube si no lo han hecho todavía, pero hoy contamos con dos invitados de excepción para abordar qué es lo que puede pasar a partir del próximo domingo, día 21 de abril. Doña María San Gil, hoy directora del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo del CEU y expresidenta del Partido Popular Vasco, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y don Jaime Mayor Oreja, hoy presidente de la Fundación NEOS, pero exministro del Interior y la persona que desgraciadamente, y ustedes entenderán por qué lo digo, ha ido acertando en todos sus pronósticos sobre lo que iba a suceder en este proceso de ETA y proyecto de ruptura. Muchas gracias también a usted por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, precisamente me gustaría empezar esta charla por ahí, con la experiencia que atesora y la autoridad que le otorga el haber ido acertando, como yo decía, en todos esos pronósticos que ha ido haciendo. ¿Qué cree que puede pasar el domingo en las urnas y, lo que es más importante, como decíamos el otro día, a partir del lunes en los despachos? Sí, lo primero que quiero es expresar un cierto sentimiento de sorpresa. La falta de atención y de interés de estas elecciones, unas elecciones en las que ETA, que es el capitán general de la ruptura, es quien ha impulsado todo este proceso, está a punto de ganar las elecciones. Y sin embargo aparece un excéntrico, sus ocurrencias de un señor que es Puigdemont, que podrá molestar mucho, perturbar mucho, pero que no es ni mucho menos el elemento central de todo el proceso que estamos viviendo. ETA sí, Puigdemont no. Y por eso me llama la atención. Sí, es verdad que lo decíamos el otro día, que la atención mediática se concentra más en las catalanas, que serán el mes que viene, y parece que las elecciones vascas están pasando un poquito más inadvertidas. Lo que pasa es que ETA es el capitán general de la ruptura de España. Por eso lo que hay que medir la noche electoral es la suma del Frente Popular. Lo que decimos es el Frente Popular de Izquierdas. La suma de ETA y del PSOE. Si obtienen 38 escaños, es decir, una mayoría absoluta, el proyecto político de ETA habrá ganado, aunque no gobierne inicialmente. Pero la clave es la suma del Frente Popular, es decir, de las izquierdas, sumar, que parece que puede sacar cero, pero la suma de sumar del PSOE y del proyecto de ETA. Esa es la clave de las elecciones del 28. ¿Y qué cree que va a pasar exactamente? ¿Qué va a sumar, no va a sumar? ¿Quién puede gobernar? ¿Cuál es su teoría al respecto? No, yo ya no me atrevo a predecir, pero lo que es evidente es que en todas las encuestas la suma, que es lo importante, da más de 38, más que la mayoría absoluta. Y si es eso, es evidente que habrá ganado el proyecto de ETA. Luego, ¿significa que ETA va a gobernar desde el primer minuto? No, a lo mejor prefiere que haya un gobierno PNV-PSOE. A lo mejor les deja gobernar, pero el riesgo que tiene el PNV es que si tiene mayoría absoluta ETA con la izquierda, puede suceder lo mismo que le sucedió a Unión del Pueblo Navarro en Pamplona, es decir, que le deja gobernar un tiempo y lo decapita al día siguiente. O lo que le pasó a Mariano Rajoy, que cuando el Frente Popular, la suma de las izquierdas y los nacionalistas quisieron, se inventaron una moción supuesta de censura sobre Gürtel. No era Gürtel, era la decisión del Frente de gobernar a España. Aquí va a suceder lo mismo. Si la suma de las izquierdas da, el PNV durará poco tiempo en el poder. Escucha atentamente María San Gil, no sé si usted también comparte ese diagnóstico. Sí, completamente. Y además, bueno, como decíamos antes, Jaime tiene una extraordinaria visión de lo que va a ocurrir. Él hace un diagnóstico perfecto de la situación y lo comparto al 100%. Y comparto también la desolación que supone el hecho de ver que las elecciones vascas no están despertando ningún interés cuando creo que son trascendentales para el conjunto de la sociedad española y que lo que allí ocurra, bueno, pues va a influir muchísimo en la política nacional. ¿Y usted quién cree que puede gobernar? ¿Cómo cree que puede pasar en los despachos? Como decía yo, a partir del lunes, que al final es lo que realmente importa, ¿no? Porque bueno, estamos viendo si un escaño arriba, un escaño abajo el domingo, pero lo importante es lo que pase a partir del lunes. Bueno, a mí más que eso, que me importa mucho, pero ya sé que van a gobernar nacionalistas y a lo mejor es el bloque de izquierdas con Bildu, o si no es PP, es PNV, PSOE, X tiempo hasta que Batasuna quiera, porque al final Bildu es la que manda.
El problema es que el constitucionalismo ha desaparecido del País Vasco, es decir, que tenemos una mayoría del 90% de diputados nacionalistas en el Parlamento vasco. Entonces hay una parte importante de la sociedad vasca que se tuvo que marchar en su momento, que ya no vota, y muchos de los que están allí están muy resignados y entonces el voto del constitucionalismo está absolutamente desaparecido. Entonces la pregunta es qué hacen el PP y Vox, porque ya el Partido Socialista de Euskadi no lo considero constitucionalista, para dar voz a todos esos vascos que queremos que haya una alternativa constitucionalista de verdad, que hable no de sanidad, no de gestión y no de infraestructuras, porque no es el momento, sino que ponga encima de la mesa que el proyecto de Bildu, que es el proyecto de ETA, que llevan 50 años asesinando, va a ser el proyecto vencedor. Entonces a mí eso me parece absolutamente dramático. Y le pregunto entonces por su partido, ¿cuál debería ser la posición del Partido Popular? ¿Y lo da todo por perdido o cree que todavía hay margen para revertir esa situación que usted ponía sobre la mesa y que es efectivamente desoladora, que es que el constitucionalismo ha desaparecido en el País Vasco? Bueno, yo voy a hacer una pequeña precisión, que es que yo no soy del PP. Bueno, quiero decir su partido históricamente, pero Eso, sí, lo entiendo milité perfectamente. durante muchos años y muy orgullosa de haber militado, pero es verdad sí. que en este momento no tengo ningún tipo de afiliación política. Bueno, pues yo creo que en un momento determinado el Partido Popular abandonó sus señas de identidad. Nosotros éramos un partido muy útil porque dábamos voz a miles de vascos que no se atrevían a decir lo que decía el Partido Popular y se sentían reflejados en nosotros. Es verdad que es muy cansado, que es muy cansino ir siempre a contracorriente, no eres políticamente correcto, te miran mal, pero defiendes aquello en lo que crees. Y la utilidad del PP es esa, es defender un proyecto alternativo al proyecto de ETA y estar todo el día señalando cuáles son las causas y quiénes son los responsables de que ETA en este momento haya vencido con su proyecto político. Y luego además yo creo que también las víctimas del terrorismo están muy abandonadas, entonces me parece que ese espacio se tiene que recuperar, o sea, no podemos, bueno, pues ya tirar la toalla y decir esto es lo que hay y no pasa nada y hablamos de sanidad, pues no, hay que hablar de los temas que a muchísimos vascos nos siguen importando. Don Jaime, y le traslado la misma pregunta, ¿cree que ese cambio todavía es posible o ya lo daba usted también todo por perdido? Bueno, yo creo que estas elecciones de alguna manera ya están determinadas y ya están marcadas. Me refiero más a largo plazo, quizá Sí. que... Bueno, yo quiero decir una cosa del respecto del proyecto de ETA, porque algunos dicen, no va a haber un gobierno del PNV con Bildu o con ETA, porque ETA es la única verdad, es decir, Bildu no existe. Bildu fue un subterfugio, como fue Herri Batasuna, otro subterfugio, como el Partido Comunista de las Tierras Vascas, otro subterfugio. Los nombres no son determinantes. El único proyecto, y que vive, no lo hemos derrotado, por cierto, es el proyecto de ETA. Y entonces lo que hace falta es entender que ETA lo que va a querer es poder. Y él no quiere compartirlo con el PNV. El PNV es un obstáculo para que ETA ejerza el poder que quiere en una sociedad como la vasca. Y es un proyecto totalitario. Entonces lo que creo es, esa es mi opinión, que prefiere seguir con unos siervos políticos, que son los socialistas. Pero compartir poder, yo no veo a un Lehendakari del PNV con un vice-Lehendakari de Bildu, con 3 consejerías Bildu. Eso es lo que no quiere Bildu. ¿Y una alternancia de 2 años y 2 años? No, eso ETA es la que tiene que determinar, es decir, probablemente puede dejar que haya un tiempo en el que gobierne el PNV y PSOE, pero hasta que considere ya indispensable ETA el tener el poder. Luego él quiere ayudar a Sánchez, es decir, él necesita que Sánchez tenga un recorrido en la Moncloa, porque él necesita que el Frente en su conjunto tenga el poder en Cataluña y en España. Los que están en la cabeza, en el puente de mando del Frente son 3. Son ETA, es Esquerra y es Sánchez. Los demás están en el Frente, pero están desubicados. El PNV está desubicado en el Frente, forma parte de él. Puigdemont está desubicado, pero no está en el puente de mando. Entonces, lo que les interesa es el puente de mando. Este es un proyecto totalitario de izquierdas que de alguna manera necesitan el poder. Claro, y en ese sentido yo le iba a preguntar, porque es verdad que nos estamos centrando en quién va a gobernar a partir del próximo lunes, pero no sé si esto es tan importante como el proyecto a largo plazo. Y me explico, o sea, ¿tiene tanta importancia quién gobierne o independientemente de quién gobierne en el País Vasco, el proyecto de ETA, ese proyecto del que usted lleva alertando tantísimos años, va a continuar? Por supuesto que va a continuar. En estos momentos tienen todas las de ganar,
Pero el debate no está en si el PNV saca un escaño más o un escaño menos. Eso es llamativo, eso no es irrelevante del todo, no. Lo relevante es si el proyecto en su conjunto, el frente en su conjunto, obtiene la mayoría o no en el País Vasco. Si ETA y el PSOE sacan, si Sumar desaparece y entre los dos sacan 37 escaños o 36, será un contratiempo para ese proyecto. Pero si obtienen más de 38, ya es indiferente quién gobierna al día siguiente el País Vasco. El proyecto ya habrá ganado. El proyecto de ETA está ganando, pero es evidente que lo hace falta rematarlo con estas elecciones. Pero si tienen 38, antes que después, gobernará además en el País Vasco. María Sángel hablaba antes bueno, pues de cómo han cambiado las cosas en el País Vasco, y a mí me gustaría preguntarle cómo hemos llegado hasta aquí, porque es verdad que bueno, Pedro Sánchez ha tenido una responsabilidad importante, digo Pedro Sánchez, también por supuesto José Luis Rodríguez Zapatero, pero también algo ha cambiado en la sociedad vasca. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, porque en los últimos 20 años la sociedad ha cambiado a imagen y semejanza de los gobernantes. Es decir, es una sociedad en la que hemos expulsado a 180.000 vascos, ha habido un éxodo y bueno, hay una hegemonía nacionalista que lo abarca todo. El nacionalismo es una carcoma que se mete por todos lados. Y desde la llegada de Zapatero lo que se hizo es blanquear a Bildu, y si tú durante 20 años te dedicas a blanquear a quien ha sido una banda terrorista, bueno, pues hoy Arnaldo Otegi es un hombre de paz. Hoy las víctimas son molestas. La gente dice, ETA ya no mata, pues pasemos página. Entonces queremos hacer como que ETA no ha existido. Si no ha existido ETA, no han existido las víctimas. Estamos trastocando la historia. Las nuevas generaciones ven a Bildu como una fuerza progresista y moderna, que claro, lo dijo el otro día el ministro Puente. Claro, si el propio ministro dice que a él no tiene ningún inconveniente en que una fuerza progresista y democrática gobierne una alcaldía como Pamplona, bueno, pues es lo que hemos ido inoculando en el conjunto de la sociedad, y al final la sociedad vasca, que es una sociedad que ha vivido enferma durante muchos años por la falta de libertad, bueno, pues es una sociedad que vive en una ensoñación y que no quieren ver la realidad. Entonces, estos días hemos visto la campaña de Vox, por ejemplo. Bueno, pues yo he vuelto a ver imágenes que me han retrotraído a los años 2000, cuando te insultaban, te increpaban. Ha pasado absolutamente desapercibido, porque como es Vox, parece que a Vox se le puede hacer de todo, porque bueno, pues como ellos están fuera de lo que es la vida democrática, contra Vox se puede. Y son los de Bildu. Es decir, hemos pervertido y hemos invertido la pirámide, porque al final la gente de Bildu es un partido que es ETA, que no es democrático, y Vox, que te gustará más o menos, es un partido democrático que no puede hacer campaña tranquilamente. Ahora, yo añado, lo que dice María es perfecto, pero es que además, para explicar una causa, el mal llamado proceso de paz te lleva a que al final el poder lo tengan los terroristas. Los mal llamados procesos de paz, yo pongo tres: Colombia, Irlanda del Norte y el País Vasco. En el fondo es una ecuación. Unos dejan de matar, pero esos que dejan de matar tienen el poder. Es paz por poder para los terroristas. Por eso algunos, el año 97, cuando nos ofrecieron este mal llamado proceso de paz, dijimos que no, porque este proceso puede acabar en la autodeterminación. Ellos quieren que acabe en la autodeterminación y no hay ninguna seguridad de que no acabe en la autodeterminación. Pero es lo de siempre, paz por poder para los terroristas. ETA, es evidente que es lo lógico, es el destinatario del poder, porque esos son los mal llamados procesos de paz. Y por eso esa es la causa entre las causas, que hay un proceso, es la lógica del proceso. Esto desembocaba siempre en el poder para ETA. Por eso los socialistas creyeron que ellos sí lo podían hacer. No lo podía hacer el gobierno del PP, no lo hicimos el año 97 o 98, pero ellos sí lo podían hacer, porque podían engañar a unos y a otros. El resultado es lo que hoy tenemos. Hablaba María antes de la campaña, y a mí me ha sorprendido que la gente se sorprenda, valga la redundancia, de que el candidato de H. Bildu no llame terrorismo al terrorismo de ETA. Yo no sé cómo están viendo la teatralización, por decirlo de alguna manera, de esta campaña. ¿Pero cómo se va a llamar terrorista a sí mismo? Yo entiendo que es muy difícil calificarte a ti mismo como terrorista, entonces hace unas elucubraciones y unos eufemismos, pero también que tengamos que llegar a antes de ayer para que ETA aparezca en el debate político me parece increíble. Cuando el otro día presentamos un informe sobre el blanqueamiento de Bildu que ha hecho el Observatorio de Víctimas de
del CEO. CEU-Cefas, Carlos Urquijo, que se ha tomado la molestia de hacer, es uno de los autores del informe, se ha tomado la molestia de, bueno, pues chequear toda la lista, ha dicho que hay 9 de los participantes en las listas que han formado parte de la banda terrorista. Bueno, eso tampoco ya no llama la atención y nos parece tan normal. En las municipales hubo un momento en que también nos asustamos porque había 44 candidatos que habían estado formando parte de ETA y algunos con crímenes de sangre, y no pasa nada. Entonces lo que hay que hacer es agitar un poco la conciencia de la sociedad. Antes de que voten el día 21, la gente tiene que escuchar este tipo de argumentos, porque es que si no, llegan, votan a Bildu como si no pasara nada, y eso yo creo que tiene una importancia enorme. Lo que pasa es que, claro, los pueblos del Goierri, en la Guipúzcoa profunda, es muy complicado llegar y hacer campaña y explicarles todo esto. La gente no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, quién es José Antonio Ortega Lara, no saben lo que ha pasado durante los años pasados. Estamos todo el día removiendo la guerra civil, Sí. pero del tema de ETA no hay que hablar. Bueno, pues también la sociedad tenemos parte de responsabilidad, los medios de comunicación, este no, desde luego, pero los medios tapan muchísimo. Entonces, claro, el ciudadano, pues... Bueno, y también la educación es importante, ¿no? Porque hacías alusión a que bueno, hay gente que no sabe quién era Miguel Ángel Blanco, y yo recuerdo que el verano pasado salimos en Libertad Digital con una cámara a la calle a preguntar a los jóvenes si sabían quién era Miguel Ángel Blanco, y la inmensa mayoría no tenían ni idea, porque ya en las escuelas, en los institutos, tal, no se habla de las víctimas de ETA, no se habla de lo que fue ETA, pero sobre todo no se pone el acento en las víctimas, que es lo importante. Entonces, claro, ese relevo generacional supongo que también juega un papel fundamental en ese cambio, ¿no? Bueno, sobre todo es que siempre digo yo que los nacionalistas y las izquierdas en su conjunto tienen un proyecto, es un proyecto de ruptura. Entonces son perseverantes. Es como, no los quiero comparar así, la mala hierba, que se agita el viento y la mala hierba continúa. En cambio, las derechas muchas veces prima en ellas la comodidad. Y entonces hay un vendaval y es un árbol bonito, pero que se cae, no hay perseverancia. Ellos han perseverado y nosotros no hemos perseverado. La izquierda democrática mucho menos. Hay que recordar cómo quitaron del medio a Nicolás Redondo nada más terminar Estaba pensando las en él elecciones. ahora mismo. Por eso lo importante es entender que ahora ya hay que hacer una alternativa a ETA. Es decir, el futuro pasa porque la derecha, el centro derecha, llamémoslo como queramos, ya trabaja en una alternativa política y cultural a ETA, que es muy difícil cuando ETA probablemente va a gobernar el País Vasco. Pero ya no es una alternativa al PNV. El PNV es un puente intermediario entre lo que ha sido un tradicionalismo vasco inicial y ya al final acaba la sociedad donde tiene que acabar, en la izquierda. El nacionalismo es un puente que se cruza en una dirección, en un sentido. Sociedades conservadoras, tradicionales, incluso religiosas, pasan a ser sociedades de la izquierda y de la extrema izquierda. Es un puente. Y eso es lo que está haciendo. Se está produciendo un fenómeno histórico en el País Vasco. Del tradicionalismo vasco se ha pasado al nacionalismo vasco en décadas, en muchas décadas se pasó, casi en un siglo. Y ahora estamos pasando del nacionalismo vasco a una sociedad de la extrema izquierda. Por eso Arnaldo Otegi dijo en la Berri Eguna con enorme claridad que lo que tiene que hacer su partido es llevar a Euskal Herria a la vanguardia en Europa de los derechos sociales. Quieren otra sociedad, una sociedad de la extrema izquierda con tintes supuestamente, claramente totalitarios, ¿no? Comunista en buena medida, ¿no? Bueno, entonces, a su manera, en la manera en la que hoy se llama el comunismo. Entonces, eso es lo que hay que entender, que ya hay que trabajar ya en una alternativa política y cultural a ETA. Mencionaba usted a Nicolás Redondo y bueno, ha pasado mucho tiempo desde aquella imagen de Nicolás Redondo y Jaime Mayor Oreja, bueno, en la que de alguna manera pues ustedes mostraban que estaban dispuestos a entenderse con tal de desbancar al PNV. ¿Creen que otro partido socialista es posible o que con la llegada de Zapatero y de Pedro Sánchez ya el Partido Socialista ha llegado a un punto de no retorno? Dicho de otra forma, ¿el sanchismo pasará y volverá a otro PSOE o ya no hay nada que hacer? Hoy no hay nada que hacer. El partido no hay nada que hacer con él, porque el partido ya es parte de un frente popular, de un proyecto unido a ETA y unido a Esquerra Republicana de Cataluña. Son sus socios esenciales. Hasta que no se rompa ese frente, hasta que no desaparezca ese frente, la atracción del partido hacia el frente será total. Luego Dios dirá, ya veremos
cuando se rompa el frente, cuando salte por los aires, cómo se regenera el Partido Socialista. Pero mientras exista el Frente Popular no hay nada que hacer, no hay nada que hablar con él. Es imposible. Decía don Jaime que no hay nada que hacer, María, y le pregunto por algo que ya le preguntaba antes, ¿no? Pero ¿cuál tiene que ser el papel que tienen que jugar Partido Popular y Vox en este caso para poder hacer frente a ese Frente Popular del que habla don Jaime? Bueno, yo creo que tienen que tener claro que tienen que hacer una alternativa conjunta. Lo que es absolutamente absurdo y además no vale para nada es que se presenten con siglas diferentes, porque lo único que hacen es quitarse votos unos a otros y al final quedarse en fuerzas absolutamente insignificantes, unas más que otras. Entonces, a mí me parece que de cara a estas elecciones el PP y Vox tenían que haber hecho un análisis de situación real, de qué queremos hacer de cara al futuro. Y era el momento de haber hecho un experimento, entendiéndolo en el buen sentido de la palabra, de quitar las siglas, quitar los nombres propios, la vocación clara de partido y pensar en el país. Y tenían que haber hecho una alternativa conjunta de un conjunto de la sociedad donde caben desde la gente de Vox, la gente del PP, Rosa Díez, Nicolás Redondo, Maite Pagaza, es decir, todos aquellos que siguen representando el constitucionalismo y la defensa de España frente a ETA, en un mismo partido, llámese como se llame, si lo de menos son las siglas, si lo importante es tener una alternativa de país y un proyecto de futuro, porque no vale de nada las elecciones del 2024, las elecciones del 2028, esto hay que pensarlo a largo plazo, porque el proyecto que ahora está triunfando lleva fraguándose muchísimo tiempo. Como decía Jaime, ellos tienen paciencia, son perseverantes, captan más gente, se adecuan a la imagen moderna necesaria. Nosotros, sin embargo, como pensamos a corto plazo, digo el conjunto, bueno, pues no vamos viendo más allá y yo creo que había que haber hecho un esfuerzo de generosidad política, de inteligencia política y haber presentado una marca que aglutinase a todas esas personas que buscamos una alternativa política al proyecto de ETA. Asentía don Jaime. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Es que la izquierda tiene un proyecto y la derecha lo tiene menos. Es decir, normalmente en las izquierdas hay un proyecto porque hay un deseo de cierta venganza o revancha o ruptura. Y entonces de eso hacen un proyecto. En cambio en la derecha prevalece la comodidad sobre la verdad, para entendernos. Y eso hace que todavía no vea yo todavía con claridad qué proyecto. Entonces, lo que creo es que de alguna forma, como decía María muy bien, hay comunidades como el País Vasco y en Cataluña, en la que nosotros normalmente no tenemos una función social. La tuvimos excepcionalmente en las elecciones del 2001. Éramos la alternativa con los socialistas. Teníamos una función social. Pero en estas comunidades a veces la derecha no tiene función social y por eso no hay voto útil. Y por eso tiene que pensar seriamente en que prevalezca un proyecto sobre una sigla. Tiene que prevalecer la idea de España sobre las siglas. La fortaleza del PP y de Vox en el País Vasco no es el PP, ni es Vox. No, es España. Lo que pasa es que España tiene que hacer un proyecto de esas características de centro-derecha en el País Vasco para una alternativa ya a ETA, no al PNV, a ETA. No se podrá contar con el PNV para hacer esto. Los juegos con el PNV se han terminado. El PNV es un partido que si ETA impone su poder tendrá escisiones y dificultades. Ni siquiera podrá ser alternativa a ETA. No, ha sido sobrepasado por ETA. Entonces hay que ir pensando, y no es fácil, porque cada día se dedica menos gente a la vida pública, cada día hay más mediocridad. Es evidente que es una tarea en cambio urgente. Bueno, más claro creo que no se puede decir, así que don Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias por acompañarnos, María Sangil, también a usted por compartir con nosotros sus análisis certeros como siempre, y a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos, sigan haciéndolo a través de nuestro canal de YouTube, de libertadigital.com y por supuesto de radio, donde ya les adelanto que el próximo domingo habrá un programa especial para seguir el recuento de esas elecciones vascas, no se lo pierdan.